vamos a volver al origen del conflicto de Ucrania. Mucha gente todavía no entiende qué es lo que está ocurriendo allí. Ellos creen que un día Putin se levantó y decidió invadir Ucrania por las buenas. Así, ala, yo quiero ese territorio para mí. Hay personas, incluso dentro de mi familia, con la que yo he tenido ciertas conversaciones. Yo no es que me posicione de un lado o de otro. Yo intento analizar las cosas de la manera más objetiva posible. Y hay personas que siguen creyendo que el conflicto en Ucrania es un conflicto únicamente por expansionismo e imperialismo ruso. ¿Cómo le explicarías tú a una persona que se cree la propaganda occidental otanista? Voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Imaginemos que en este régimen que tenemos en España, el del 78, que va abocado a la descomposición de la nación, es un ataque constante a la nación, finalmente, aunque sería una desadecuación histórica muy grande, o sea, no se podría crear una nación como tal, pero que Cataluña consigue su independencia, ¿vale? Mediante la corrupción consigue su independencia. Conseguimos desmoronar el régimen del 68, se desmorona, cae el régimen y viene un nuevo sistema político a España. Pero Cataluña es independiente. Y de repente resulta que hay mucha gente en Cataluña que quiere volver a formar parte de España, ahora que las cosas han cambiado. Y entonces se hacen elecciones en Cataluña, que ya sería un país independiente, y sale un gobierno afín o pro a volver a España. Muy bien. ¿Qué pasaría si de repente empieza a haber manifestaciones en Cataluña? Violentas. Empieza a haber esas manifestaciones, esos que se manifiestan contra ese gobierno que quiere recuperar las relaciones con España. Empiezan a tomar una plaza, la plaza de Saint Jaume, por ejemplo, y allí los edificios controlados por los manifestantes empiezan francotiradores desde esos edificios a disparar a la gente que se está manifestando y hay 100 muertos. Y eso hace que el gobierno de Cataluña, pro buenas relaciones con España, caiga y estalla una guerra civil. Por ejemplo, entre media Cataluña, que quiere mantener la independencia, y otra media. Eso es literalmente lo que ha pasado con Ucrania, con una salvedad, con una diferencia muy grande. Que del mismo modo que Ucrania nunca ha sido un país independiente hasta hace 30 años, de hecho, Ucrania es la fundadora de lo que hoy es Rusia. Cierto. Kiev fue la capital de Rusia. La Rus Kiev, exactamente. Y el ducado lituano-polaco tenía una guerra brutal contra los ucranianos, que fueron los fundadores de lo que posteriormente sería el ducado de Moscú. Es decir, es que es existencial Ucrania para Rusia. Es la que funda el doble patriarcado que hay de la Iglesia Ortodoxa, incluso religiosa, cultural, políticamente, la que funda la Rusia de hoy. Pero durante la Unión Soviética, durante la Revolución Rusa, se compartimentó, porque Rusia tiene una realidad multiétnica, se compartimentó y se hizo de la manera, digamos, más eficiente para la Unión Soviética. Entonces, la región de Ucrania se convirtió en un oblast, como en una autonomía, lo que entenderíamos en España como una autonomía. Ahí, pues, Khrushchev, por ejemplo, como era de por allí en los años 50, les regaló Crimea, que Crimea nunca forma parte de Ucrania, nunca jamás, fue un regalo. Entonces, por eso, en el año 2014, cuando pasa lo que he narrado en ese hipotético caso de Cataluña, lo que pasa en Ucrania es: hay un gobierno, que es el gobierno de Yanukovych, que es colaboradores, como digamos el que hay ahora mismo en Bielorrusia con Lukashenko, se lleva muy bien con Rusia, tiene buenas relaciones, etcétera, etcétera. Y de repente estalla una revolución que viene en la línea de lo que Obama y Hillary Clinton ya ponen en marcha con las primaveras árabes, por ejemplo, la revolución del tulipán, la revolución del terciopelo, toda la revolución de Jazmín en Túnez, todo lo que puso en marcha esta gente con la finalidad de desestabilizar los países donde no tenía área de influencia para poner su influencia. Recordemos el linchamiento de Gaddafi, la guerra de Siria, que mira ahora cómo está el tema, etcétera, etcétera. Y también se les ocurre hacer lo mismo en Ucrania. Algo que ya sabían, que era llevar a la guerra civil a Ucrania. Porque hay un cable del año 2008 de entonces William J. Barnes, que era embajador de Estados Unidos en Rusia, que les dice literalmente: plantear la inclusión de la OTAN en Ucrania es la guerra civil en Ucrania. Ya no con Rusia, es la guerra civil en Ucrania. Porque se sienten rusos. La gente del Donbass son rusos. Ellos se sienten rusos. Siempre hablan ruso y religiosamente forman parte del patriarcado de Moscú. Entonces no van a aceptar nunca que una estructura política foránea, pensada precisamente para combatir, para debilitar a Rusia, forma parte de su país. No lo van a permitir, nunca jamás. Por eso, cuando se hace el Maidán,
estalla la guerra civil porque el Maidán gobierno... es en el 2014, el ¿cierto? Maidán es el 2014, que es la revolución del Maidán, que hay 100 muertos en la plaza del Maidán, etcétera, etcétera. Y entonces las regiones del Donbass, Lugansk, Donetsk, toda la zona este de Ucrania... Toda la zona rusófona, ¿cierto? Ahí se habla ruso. Sí, pero bueno, no, de esa también, y rusófona... O sea, a ver, toda Ucrania se habla ruso, lo que pasa es que desde el 2014 el nacionalismo ucraniano ha impuesto mucho el uso del ucraniano, pero se habla ruso. Zelensky hablaba ruso cuando las primeras apariciones que tenía. Pero bueno, toda la zona del este declara la independencia, es decir, ellos no quieren formar parte de ese nuevo gobierno que saben que es un golpe de Estado, que es en contra, digamos, de los intereses nacionales. Una pregunta, Rubén, muy importante esta pregunta. ¿Crees que esto se da de forma genuina? ¿El nacionalismo ucraniano se hubiese atrevido a hacer esto si no hay agentes de inteligencia foráneos? No, pero eso está probado ya. Eso bueno, lo ha dicho incluso el propio actual secretario de Sanidad de Estados Unidos, Robert Kennedy. Hay 5.000 millones de USAID desviados a través de Victoria Nuland. Hay una conversación que está grabada y que todo el mundo puede escuchar de Victoria Nuland, que entonces es secretaria de Estado con Obama, que expone desde Ucrania, ella va allí a definir no solamente cómo van a apoyar a los insurrectos y a financiarles, sino cómo van a nombrar el nuevo gobierno. Y entonces está hablando con su homólogo en Estados Unidos y le dice, uy, sí, bueno, esto no va a ser muy bueno para los europeos. Y responde Victoria Nuland, bueno, fuck UA, que se jodan los europeos, ¿no? Nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana. Entonces, como estaba diciendo, está ya esa independencia por parte de las regiones del este de Ucrania y piden entrar en la Federación Rusa. Piden entrar en Rusia. Y entonces es Vladimir Putin el que les dice, no os acepto en la Federación. O sea, si realmente este discurso que vemos de que Rusia quiere expandirse, quiere hacerse más grande, quiere territorio, ¿por qué dijo que no? Muy sencillo. Porque si Vladimir Putin decía que sí, implicaría que las zonas más prorrusas de Ucrania pasan a la Federación, teniendo el resto una mayoría que nunca va a posibilitar que haya un gobierno prorruso total dentro de Ucrania. Es decir, a él le interesaba que estuviera, aparte de mantener la cohesión territorial dentro de Ucrania, y sabía que eso iba a llevar una guerra indefectiblemente con Ucrania, como finalmente ha sido. Y también podía hacer que si Rusia aceptaba a esas zonas dentro de la Federación Rusa, era Rusia la que estaba en guerra con Ucrania inmediatamente. Sí, efectivamente, tal cual. Entonces les dice que no. Pero ya llega octubre de 2021, el general Austin del Pentágono dice, por primera vez, que nos quedamos todos flipados, que van a meter a Ucrania en la OTAN. Claro, los que sabemos un poco del tema, yo inmediatamente, bueno, yo en diciembre ya, estoy en mi canal diciendo, si esto sigue así, Rusia va a invadir Ucrania. No, que exagerado, tal. Bueno, pero yo no lo digo desde una perspectiva ni contra Rusia, ni lo digo. No, es ni a favor, es que es inaceptable. Quiero decir, yo sé, como ellos dicen, que es existencial. Porque si tú realmente, si eso pasara, si Ucrania... Es el mismo caso que he puesto con Cataluña. Es decir, si Cataluña, por ejemplo, en ese hipotético caso que he puesto, ¿no?, de la independencia, pasara a ser una potencia controlada por Francia o por Marruecos, jodería a España. Aunque, o sea, jodería el resto de España, que ya no sería España. Está muy cerquita de estar controlada por Marruecos, ¿eh? Perdona por la broma. Entonces Rusia no puede nunca aceptar eso porque es el 20% de su PIB, el comercio, las exportaciones y la relación comercial que tiene preponderantemente con Ucrania. Y obviamente, pues en el año 2022, después de unas reuniones infructuosas entre Anthony Blinken, secretario de Estado con Biden, y Lavrov, ministro de Exteriores, viendo ya que no sé, bueno, los rusos llegan a avisar, como ha dicho Macron hace poco además, y se ha reconocido, oye, si no os avenís, nosotros no pedimos nada, no queremos control, queremos unas elecciones libres, votos observadores si queréis también, elecciones libres, pero por favor simplemente que no se meta en la OTAN, no podemos permitir que esté en la OTAN. Bueno, pues dicen que no hay nada que hablar y efectivamente, pues como todo el mundo sabe, Rusia termina invadiendo y empieza toda la propaganda y empieza todo el discurso de, bueno, pues eso, un día a Putin le da el siroco, ¿no? Se le calienta, se le hincha la vena y dice, vaya a invadir Ucrania, cuando era ha sido totalmente contraproducente para Vladimir Putin. Quiero dejar claro una cosa, esto no es un análisis intentando posicionarnos en esto es un análisis crítico totalmente alejado del relato oficial. Esto es una descripción de los hechos. Sí, es que ese es el problema, es que cuando yo describo los hechos también, porque yo estoy muy alineado con esa visión, porque yo he visto una conferencia, que no sé si tú la has visto, del doctor Merzmayer, que es profesor geopolítico en la Universidad de Chicago, y es en 2014, cuando hace él su ponencia, y habla claramente, está en inglés, y el que la quiera se la voy a poder mandar, en el que habla Why Ukraine is the West's fault, y habla claramente de la situación geopolítica. 2014, todavía no había habido ninguna invasión, diciendo, señores, si esta deriva sigue así, el conflicto ahí
va a ser increíble. Y a día de hoy Se enconará, sí. es que no había otra salida.